Renuncia de derechos, ninguno de los personajes es de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos autores. Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí. Vi tu lado izquierdo y nunca logré, mirando tu perfil no adiviné si riendo estabas tú o llorando en realidad. Tu cabello impidió que yo pudiera ver. Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda una señal, no importa dónde estés, voy a pensar en ti. Y donde estés algún día voy a estar ahí, y allí te encontraré. A solo una hora de haber dado inicio a la operación, ya había pasado de todo. Fueron atacados por una gran cantidad de titanes, y entre ellos, una titán cambiante. Muchos sobrevivieron gracias a la ayuda de Son Goku. Al menos eso pensaba Armin, quien disparaba una señal de humo verde al aire. Por alguna razón el comandante había decidido continuar la operación, por ello no tuvieron más elección que seguir adelante, aun cuando reconocían lo difícil que resultaría. Miren, es humo verde. Auro, dispara también, señaló el capitán Levi sobre su caballo, cabalgando junto al escuadrón en donde estaba Eren y el Saiyajin. Entendido, vociferó el hombre castaño, obedeciendo la orden de su capitán. Todo va bien hasta el momento, fue el pensamiento de Eren al tiempo que Auro disparaba la señal de humo verde. Pero, me pregunto cómo están los demás, probablemente, tendremos bajas en las filas frontales. Reporte de bajas, gritó un soldado llegando a un lado del grupo. El repentino grito sacó de sus cavilaciones al pelinegro. Es el flanco derecho, fue atacado por una gran cantidad de titanes, afortunadamente solo murieron 3 personas. Los demás aún continúan con la operación, informen al flanco izquierdo, les comunicó el soldado, se lo veía bastante sudoroso y pálido por el reciente ataque. Levi posó su mirada en el Saiyajin, que desde hace unos minutos no había dicho nada. Dime, ¿qué está pasando?, le cuestionó con su semblante frío y ojos afilados. Estaba enterado de la capacidad del Saiyajin para comunicarse con sus copias. El pelinegro solo se lo quedó viendo unos momentos y luego habló con calma. Todos los titanes fueron eliminados por uno de mis clones. Armin y los demás están bien, les dijo, causando que todos se relajaran un poco. Aunque, mencionó algo nervioso por cómo los demás se lo tomarían. Un titán anormal se dirige hacia nosotros en estos momentos, soltó sin más desviando la mirada para evitar la fría mirada que le dedicaba el capitán Levi. ¿Cómo se te ocurre dejarlo ir?, le reprendió con molestia por su aparente falta de sentido común. El Saiyajin solo se llevó una mano a la nuca y rió nerviosamente, él solo quería enfrentarse a la titán con su cuerpo original, por ello decidió dejarla llegar tan lejos. Petra, ya sabes qué hacer, le dijo el capitán con seriedad, recibiendo un asentimiento por parte de la chica, quien se separaba del grupo y partía hacia el flanco izquierdo para informarles de la situación. Solo transcurrieron un par de segundos, cuando de pronto, 3 señales de humo negro se alzaron desde el flanco derecho. Es una señal de humo negro, se trata de un titán anormal, vociferó Eren con sorpresa. Eren, dispara la bengala, le ordenó el capitán, le exasperaba un poco tener que lidiar con algo así en ese momento, todo por culpa de un pelinegro, a quien fulminaba con la mirada. El Saiyajin notó la molestia del capitán y solo se encogió de hombros, su sangre Saiyajin ardía de emoción, la expectativa de una buena pelea nublaba su juicio y se sobreponía a su deber de proteger a los demás. Cerca de allí, un pequeño grupo de soldados se enfrascaba en un enfrentamiento contra la titán cambiante. Notaron su gran inteligencia al ver cómo esquivaba un disparo de bengala, que se dirigía a su rostro. Sin perder más tiempo decidieron atacarla en 3 puntos diferentes a la vez. Pero, no salió como esperaban, tomando con su mano izquierda el cable de uno de los soldados, la titán dio un gran salto, arrastrando con ello a los 3 soldados que no podían hacer más nada que gritar. Con su enorme pie izquierdo, aplastó a uno de los soldados y con el derecho enterró a otro sobre el umbral de una casa cercana. Por último, sostuvo al 3er soldado desde el cable de su equipo de maniobras. El aterrado soldado solo pudo gritar que lo soltara, aunque fue inútil. Como si se tratara de una onda, la titán empezó a girar en círculos al indefenso soldado desde la punta del cable de su equipo de maniobras, a tal punto, que lo hizo ver como un borrón sin definición.
Así lo vio el desdichado soldado que aún quedaba con vida sobre su caballo. Se mantuvo por unos segundos inmerso en la figura de uno de sus compañeros girando en la mano de ese monstruo, luego recuperó la compostura y decidió que lo mejor era huir de ahí y tratar de informar a los demás. No lo consiguió. Al girar su rostro se dio cuenta que la titán ya estaba muy cerca de él, y de una fuerte patada, fue mandado al aire con caballo y todo. Cerca de ahí 2 soldados observaron toda la situación, preguntándose por qué había un titán dentro de la formación. Sin esperar a más, decidieron detenerlo por su cuenta, sin saber que compartirían el mismo destino que sus demás compañeros. Luego de acabar con los soldados, la titán hembra se tomó unos segundos para observar su alrededor. Había sangre por todos lados, producto de los cuerpos que aplastó con su gigantesco cuerpo. Un ligero sentimiento de culpa empezó a brotar en su corazón a causa de lo reciente acontecido. Tantas vidas sacrificadas por cumplir un objetivo, que ahora le parecía un sinsentido. Eren Jaeger se había vuelto la menor de sus preocupaciones. Había alguien más, alguien que, si se lo proponía, podría ser una mayor amenaza. Empezó a correr nuevamente, tratando de despejar las preocupaciones y pensamientos que se arremolinaban en su mente. Desde hace un tiempo no podía dejar de pensar en 2 cosas, la increíble y arrolladora fuerza del Saiyajin, y sobre todo, qué pasaría con ella si tuviera que enfrentarlo. No era tonta, sabía que para llegar a Eren, tenía que luchar antes con el Saiyajin. Pero ¿cómo? Sabía de antemano la forma en la que el Saiyajin había desintegrado el cuerpo del titán acorazado, y derribado al titán colosal de un solo golpe. Ella era más débil que sus compañeros en su forma titán, ¿cómo podría lograrlo? Sintió miedo al pensar que ese podría ser su último día de vida, pues se dio cuenta de la manera en la que Goku eliminaba a los titanes sin darles la más mínima oportunidad. Por ello estaba un poco confundida con su reciente actuar. Cuando él la atacó con esa esfera de energía, su corazón se apretujó y por un momento creyó que allí terminaría todo. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que pudo escapar sin que él la siguiera. ¿Acaso no quiso matarla? ¿Por qué? ¿Que lo había llevado a tomar una decisión que ponía en riesgo a los demás soldados? Tendría que averiguarlo entonces. El comandante Erwin junto a su escuadrón, lograron entrar al bosque de los árboles gigantes, claro, no sin antes dar la orden de que solo el escuadrón central entrara junto con ellos, los demás tendrían que rodear el bosque. Cerca de ahí Sasa veía con impresión como un gran grupo de soldados entraban en el bosque de árboles gigantes. Oiga capitán, al parecer los del escuadrón entraron en el bosque, ¿quiere decir que nosotros haremos lo mismo?, le cuestionó con tono de incertidumbre. El hombre solo en serio su mirada, vamos a rodearlos, fue lo único que le dijo para luego tomar la delantera del grupo. Desde el otro lado, Jan se quejaba de lo infructuoso que resultaba rodear un bosque tan grande. No lo sé, le respondió Armin, detallando con cuidado el gran bosque que se alzaba a un costado. Esto es lo que decidió el comandante, estoy seguro de que él tiene un plan en mente. ¿Un plan?, vociferó Jan poco convencido, ¿que acaso el comandante quiere dar una fiesta de bienvenida a los nuevos cadetes en este lugar? No, no creo que sea así, Jan, le dijo el rubio con tono sereno. Era una broma, le contestó. Además, cualquiera que sea el caso, esa titán aún está detrás de nosotros, sin importar cuál sea el plan, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Compañía alto, gritó un soldado sacando a ambos de su pequeña plática. Escuchen soldados, atención, estaremos vigilando en posición de ataque, esperen en los árboles, si un titán intenta entrar al bosque deténganlo a toda costa. Jan intentó cuestionar las órdenes del soldado, pero este no le dio oportunidad, lo mandó a callar de un grito y luego usó su equipo de maniobras para subir a lo alto de un árbol cercano. De a poco, todos los soldados restantes se ubicaban estratégicamente en puntos claves del bosque, todo esto con el propósito de bloquear el avance de los titanes. De entre todos los soldados, Armin era el único que tenía una vaga idea de lo que planeaba el comandante Erwin, tenía claro que a estas alturas, ya debía estar enterado de la persecución de Eren por un titán anormal, por ello deducía que lo más lógico era que el comandante estaba planeando enfrentarla. El plan era bueno, si mantenían a los titanes fuera del bosque, y acorralaban a la titán hembra, Goku podría vencerla sin muchos problemas, además, estaba seguro de que Eren también querría pelear esta vez. Hablando de Eren. El grupo en donde este estaba, vio un rastro de humo negro en el aire muy cerca de ellos, de inmediato supieron que se trataba del titán anormal que estaba tras Eren. Así lo confirmó el Saiyajin, quien se emocionó al instante, ya no podía esperar más, quería pelear contra esa titán, quería medir sus fuerzas contra alguien que lo superaba por muy poco en ese momento que su fuerza estaba dividida. Sabía que no habría otra oportunidad como esa, por ello ansiaba luchar con todas sus fuerzas.
Levi notó el extraño comportamiento del peli negro, por lo general este desintegraba a los titanes de un solo ataque sin mostrarles piedad, pero ahora era diferente. ¿Acaso quería enfrentarla? Maldito idiota, farfulló entre dientes. Todos, preparen sus cuchillas, ordenó el capitán a sus compañeros, quienes se mostraban muy tensos por la situación, estaban confundidos, no entendían el actuar del comandante. El tiempo pareció detenerse en un momento dado, momento en el que un soldado se mantenía en el aire a la espera de lo que sea que viniera a por ellos, se asustó al ver un titán anormal, que no le dio tiempo de nada, pues lo mató en un instante. Seguidamente el titán empezó a correr detrás del pequeño grupo de soldados en donde pudo distinguir a Eren. Sin embargo, sintió temor al ver ahí al Saiyajin, posiblemente esta vez se trataba de su cuerpo original. Por un momento dudó en si seguir con el plan, o abandonar todo y salir corriendo de ahí. Apretó fuerte su puño al sentirse tan frustrada. ¿Cómo era posible que un humano fuera capaz de tanto? El tipo podría matarla en cualquier momento si así lo quería. Se sorprendió al ver que el peli negro le dedicaba una sonrisa retadora y un par de ojos afilados, quería pelear con ella. Así lo entendió la titán, estremeciéndose de tan solo pensar en eso. ¿Acaso el tipo estaba loco? Le permitió llegar tan lejos solo porque quería enfrentarse a ella frente a frente. Dejó sus pensamientos a un lado y se concentró en el plan, debía capturar a Eren a toda costa. En un rápido movimiento esquivó el gancho de un soldado y lo jaló con fuerza con la intención de aplastarlo contra un árbol. Se confundió al ver que no había aplastado a nadie, no le prestó mucha atención pues frente a ella había otro soldado a quien tomó por el cable de su equipo de maniobras y atrajo hacia ella para aplastarlo entre sus dedos. Nuevamente no aplastó a nadie. Se sorprendió al girar la mirada y ver cómo el Saiyajin sostenía a los dos soldados en la cima de un árbol. Fue él, se movió tan rápido que no pudo ver en qué momento los había salvado. Decidió dejarlo de lado y continuar con la persecución, con suerte podría capturar a Eren y salir de ahí sin muchos problemas. Ese idiota, otra vez está actuando por su cuenta, farfulló Levi un tanto irritado por tener que lidiar con la insubordinación del Saiyajin. Al menos esto nos dará algo de tiempo, pensó al ver cómo la titán se detuvo por unos segundos. Sus compañeros de escuadrón le suplicaban que atacaran en ese momento, estaban seguros que con la ayuda de Goku y las habilidades de Levi, podrían eliminar a la titán sin muchos esfuerzos. No recibieron respuesta, por mucho que le suplicaban, el capitán Levi mantenía su mirada al frente sin denotar la más mínima intención de pelear. Todos, cúbranse los oídos, les ordenó luego de unos segundos de haberlos ignorado. Los soldados se confundieron ante tal orden, viendo con incredulidad cómo el capitán apuntaba al aire con su pistola de humo y soltaba un disparo. El ensordecedor sonido hizo que todos se cubrieran los oídos como podían. Una bengala sonora, reclamó Eren aún con sus manos en su pabellón auricular, trataba de mitigar el aturdimiento como podía. Díganme cuál es nuestro trabajo, les cuestionó el capitán, al fin dignándose a verlos. ¿Dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento? Por supuesto que no, nuestra misión es mantener a salvo a este estúpido mocoso, a cualquier precio, aunque nos cueste la vida. Eso último lo dijo un poco más despacio, pues tampoco le agradaba la idea de quedarse ahí sin hacer nada. Por suerte el Saiyajin mantenía ocupada a la titán, dándoles el tiempo suficiente para avanzar. Así les ordenó Levi a su grupo, quienes contestaron con un enérgico, sí capitán. Eren se mostró contrariado ante esta decisión. Avanzar significaba dejar atrás a Goku solo contra la titán, no dudaba de su fuerza, pero tenía entendido que en esos momentos el Saiyajin no contaba con todo su poder, ¿podría acaso ganar en tal condición? Desde atrás, muchos soldados intentaban detener a la titán hembra, quien a su vez trataba también de matarlos, sin éxito. Cada vez que capturaba a un soldado, desaparecían como por arte de magia, no era magia, y ella lo sabía. Era la inhumana velocidad del Saiyajin, quien le impedía matar a tan siquiera un solo soldado. Decidió que la acción era infructuosa, cuando ya había intentado matar a más de una docena de soldados, y todos desaparecían de entre sus dedos. Giró un poco su rostro, cruzando su mirada con el Saiyajin. Se llenó de desconcierto al ver que éste le sonreía con entusiasmo, como si la estuviera retando con la mirada. Muestras ambos se mantenían en un duelo de miradas, el capitán Levi y su grupo seguían avanzando sin perder tiempo, aprovechando al máximo el cada segundo que les ganaba el Saiyajin. Confiaban en el comandante, confiaban en que tendría un plan preparado para tan inesperada situación. Por ello no se detuvieron a ayudar al peli negro. Claro, no todos pensaban igual. Eren no podía entender por qué decidían seguir escapando en lugar de pelear. ¿Qué demonios pasaba por la cabeza del comandante? No, ¿qué demonios pensaba el capitán Levi?
Debemos regresar y ayudar a Goku. Estoy seguro de que si los tres combinamos nuestras fuerzas podremos ganar fácilmente, exigió al capitán con expectación. Esperaba que al menos este entendiera sus motivos. Levi no le respondió. Si bien era cierto que entre ellos tres podrían matar a la titana normal, eso no ayudaría de nada a la humanidad. Creía entender, al menos un poco, el plan del comandante. La humanidad necesitaba información, y esa información solo podría brindarla el bastardo que estaba dentro de esa cosa. ¿Acaso no me escuchó?, le gritó tras varios segundos de no recibir respuesta. Empezaba a enojarse por la forma de actuar de su capitán. ¿Acaso pretende abandonar a Goku? Este es el mejor momento para atacar, piensa desperdiciar esta gran oportunidad. Guarda silencio, mocoso, le reprendió Auro enojado por la impulsividad de Eren. Debes confiar en el comandante y en nuestro capitán, ellos saben lo que hacen, tú solo eres un novato idiota que no entiende nada. Su inesperado regaño dejó perplejo al pelinegro. Apretó los dientes sintiéndose frustrado por tener que seguir las órdenes y no poder actuar. O tal vez sí, guardó sus cuchillas y reflexionó por un instante. Él no necesitaba la ayuda de los demás, había entrenado muy duro durante un mes entero, ahora tenía la fuerza suficiente para enfrentar a cualquier titán cara a cara. Por ello llevó su mano frente a su boca, con claras intenciones de lastimarse para activar su transformación. ¿Qué estás haciendo, Eren?, le reclamó Petra, dándose cuenta de las intenciones del impulsivo novato. No puedes transformarte ahora, debemos seguir las órdenes del capitán. Las palabras no fueron suficientes para persuadir a Eren, quien se dispuso a transformarse en ese instante. Si quieres hacerlo, hazlo, intervino el capitán Levi, causando sorpresa en el pelinegro, quien se detuvo de inmediato. Eren, nuestras decisiones difieren de las tuyas por las experiencias que hemos vivido, pero ahora puedes ignorar eso y decidir por ti mismo. ¿Vas a confiar en ti o en nosotros, el escuadrón de operaciones especiales? Nunca sé qué es lo correcto, siempre ha sido así, aunque confío en mis fortalezas y también en las acciones de mis compañeros de este escuadrón, nadie sabe lo que sucederá al final, por ello, no te arrepientas y toma una maldita decisión por ti mismo. En alguna otra dimensión, línea de tiempo o la mierda que fuera. Las palabras del capitán Levi, aunado a los lazos y sentimientos en común que ahora compartía con su nuevo escuadrón, habrían bastado para hacerlo desistir de su idea de luchar. Pero ahora no, decidió posar su confianza en algo más poderoso, algo que le aseguraba la victoria sin importar las dificultades. Confiaría en el Saiyajin, y también en su propia fuerza. Eren, lo llamó el capitán Levi, decide, no tenemos más tiempo, le exigió con voz fuerte. Obtuvo su respuesta al verlo pararse sobre el caballo y saltar con fuerza hacia atrás. El tiempo pareció detenerse en el preciso momento en que Eren se llevó una mano a la boca, provocándose una herida a sí mismo. Y entonces pasó. Un gran destello amarillo iluminó todo el lugar y un fuerte estruendo ensordeció a los presentes. De entre el brillo generado se empezó a materializar el cuerpo de un titán de 15 metros que se abalanzó con un poderoso golpe y feroz rugido sobre la titán hembra. El rugido de Eren se escuchó por todo el bosque, llamando la atención de todos los soldados que aún estaban dispersos por el lugar, quienes empezaron a dirigirse en dirección de Eren. Dicho grito también llamó la atención del escuadrón del comandante Erwin, quienes esperaban a la titán hembra con una trampa bien elaborada. Erwin se dio cuenta rápidamente de que habían decidido enfrentar a la titán en vez de seguir adelante. La trampa resultaría inútil en tal escenario, no les quedaba más remedio que recoger todo de vuelta y acudir a la batalla. El golpe de Eren conectó en los antebrazos de la titán, quien lo detuvo a duras penas. La fuerte colisión levantó polvo en todo el lugar cuando el cuerpo de la titán fue arrastrado varios metros hacia atrás. Al final decidió enfrentarla, es un maldito idiota, farfulló el capitán Levi, después de haberse detenido junto a su escuadrón, no tenía caso seguir avanzando si Eren no iba con ellos. Eren se disponía a seguir con su arremetida, pero fue detenido por el Saiyajin. Espera, Eren, creo que será mejor que me dejes esta pelea a mí. El pelinegro mostraba una sonrisa ansiosa a la par de una mirada afilada, sus ojos resplandecían cual piedras onices, la emoción no cabía dentro de él por la expectativa de un buen combate como tenía tiempo sin protagonizar. La titán hembra no era muy poderosa, pero pudo notar que era más rápida y ágil que los otros dos a los que se había enfrentado anteriormente, incluyendo a Eren. Y para rematar, viene el otro idiota a empeorar la situación, me estoy empezando a cansar de sus estupideces, advirtió el capitán con una mirada más fría de lo normal. Los demás miembros del escuadrón oscilaban una mirada nerviosa entre Goku y la titán hembra. No estaban seguros de si el Saiyajin podría ganar en su estado actual. Eren no parecía muy contento con la decisión del Saiyajin, dio un rugido, como indicándole que ese asunto también le competía. Después de todo, era él a quien estaba buscando esa titán.
Sin darles más tiempo a pensar, la titán hembra se abalanzó contra Eren. Él era lo único que le importaba en ese momento. De ser posible, preferiría evitar el enfrentamiento con el Saiyajin. Este último notó sus intenciones y la intersectó con una poderosa patada en el rostro que la hizo retroceder unos metros. Sorpresivamente la titán notó que la fuerza de Goku no era lo que esperaba. ¿Acaso estaba cansado? No era del todo así. Si bien su ki se había reducido bastante, esto no representaba un impedimento. Simplemente el Saiyajin era de los que preferían disfrutar poco a poco de una pelea. Decidió dejar los pensamientos de lado y empezó su arremetida con fuertes golpes, con los que trataba de causarle el mayor daño posible. Se sorprendió al ver que el pelinegro no trataba de esquivar los golpes, más bien los recibía de lleno. Su cara pasó de sorpresa a confusión al ver cómo este le dedicaba una sonrisa retadora, como indicándole que lo atacara con más fuerza. En un momento dado el Saiyajin empezó a impactar sus pequeños puños con los enormes puños de la titán. La colisión de los golpes los afectaba a ambos. Goku podía sentir como cada fibra de su ser vibraba de emoción. Con cada impacto podía sentir la fuerza de esa titán cambiante. Además de una fuerza bastante decente. La titán también hacía gala de una impecable técnica de combate. A pesar de la diferencia de tamaño, ambos encontraban la forma para hacer retroceder al otro. Una pequeña finta por parte de la titán le dio la oportunidad de darle un golpe directo al pelinegro, enviándolo a estrellar contra un inmenso árbol, partiendo una de sus ramas y aterrizando con fuerza contra el suelo. Lo increíble de la escena deja conmocionado a los espectadores. Por muy fuerte que fuera el Saiyajin seguía siendo un humano, no podría sobrevivir a un impacto como ese, o al menos eso era lo que ellos creían. La titán relajó un poco su postura, de seguro lo había dejado fuera de combate con ese poderoso golpe. Ahora tenía que concentrarse en Eren, pensó al tiempo que posaba su mirada en el titán de 15 metros frente a ella. Apenas dio el primer paso, tuvo que hacer su cabeza hacia atrás nuevamente, para poder esquivar, a duras penas, una ráfaga de ki que le cortó un par de mechones de cabello. No te apresures, esto aún no ha terminado, le dijo el Saiyajin, manteniendo su sonrisa desafiante y expresión confiada. No podía negarlo, se sentía muy feliz por el combate que estaba teniendo. Eso de dividir su poder, era algo que tenía que usar más seguido para poder pelear a gusto contra los titanes cambiantes, pues los normales no valían su tiempo. La titán fijó su mirada en el Saiyajin nuevamente. Le sorprendió verlo salir de entre el polvo con apenas unos rasguños en el rostro y la ropa ligeramente rasgada. No le había infligido verdadero daño, a pesar del fuerte golpe que le había dado. Nuevamente volvió a adoptar su postura de combate, que se parecía mucho a una guardia alta de Muay Thai. Se impulsó con fuerza hacia adelante y encajó un atroz puñetazo en la palma abierta del guerrero Saiyajin. Se aterró al ver que ni siquiera pudo moverlo tan siquiera un centímetro de su posición. ¿Eso es todo?, le cuestionó el Saiyajin, con una expresión más seria de lo habitual. Estaba emocionado, pero le decepcionó un poco la cabordia de su rival al notar la diferencia de poder. Como guerrero, él no entendía a los demás individuos. Para él, encontrar a alguien más fuerte que tú mismo era motivo de felicidad. No así para los titanes cambiantes, pues alguien más fuerte que ellos significaba la muerte. ¿Por qué no me atacas con todas tus fuerzas? Vamos, demuéstrame de que eres capaz, le exigió con una mirada fría nada propia de él y su noble expresión de siempre. La titán dio unos pasos hacia atrás, tenía que salir de ahí en ese preciso momento. Los miembros del escuadrón de Levi y el mismo Eren, veían con incredulidad cómo aquel gigantesco titán intentaba escapar de alguien mucho más pequeño que ella. Era algo ilógico, pues una perro no escaparía de una hormiga. Entonces, ¿qué era lo que estaban presenciando? Y él solo cuenta con una tercera parte de su poder, murmuró Petra en un tono tan bajo, que apenas el capitán Levi pudo escucharla, y eso por estar más cerca de ella. ¿Qué estás esperando? ¿O es que acaso me tienes miedo?, se burló con una expresión arrogante que ninguno de los presentes había visto jamás. ¿Ese era Goku? ¿Acaso ese era el monstruo en el que se convertía cuando enfrentaba a los titanes? Pensaba Eren poco menos que asustado, sintió pena por la titán cambiante, de seguro le esperaba una muerte dolorosa. Sin esperar a más, el Saiyajin se lanzó a gran velocidad y de un preciso golpe en las costillas la hizo retorcerse de dolor. La titán se puso de pie y trató de atraparlo con su otra mano, sin éxito. El Saiyajin la atacaba por todos lados a una gran velocidad que apenas podía seguir. Cayó de rodillas cuando sus piernas fueron incapaces de mantenerla en pie. Lo logro someterla, gritó Auro, estupefacto y la vez asustado por el terrible poder del Saiyajin. No debemos cantar victoria tan rápido, sugirió el capitán Levi, manteniendo cierta cautela sobre la situación.
¿Qué sucedió aquí, Levi? ¿Por qué se detuvieron antes de llegar al punto de encuentro? Le cuestionó en tono apresurado el comandante Eowyn, quien llegaba al lugar junto con todo el escuadrón que había preparado la trampa. Ya habían terminado de recoger todo de vuelta, pues entendían que ya no les serviría de nada el plan original. Sin embargo, se sorprendieron al ver al titán de rodillas a pocos metros de la figura de Goku. Logró someterla él solo, comentó el comandante una vez cerca de Levi. Así es, a pesar de que es un gran dolor en el trasero, me sigue sorprendiendo lo bueno que es en el combate, incluso contra alguien de ese tamaño. Eowyn compartió el pensar de Levi, pues el Saiyajin había demostrado gran destreza a la hora de pelear. Ríndete ahora, y revela quién eres. Si lo haces, estoy dispuesto a perdonar tu vida, le ofreció el pelinegro, aún con su expresión seria. No lo quería admitir, pero quería volver a pelear con esa titán, tal vez si se hacía más fuerte podría brindarle un buen combate. La titán solo agachó la cabeza y negó con lentitud. Tal gesto dejó impresionado a los soldados. El titán estaba interactuando con el Saiyajin, no de la mejor forma, pero al menos era algo. Muy bien, si eso es lo que quieres, está bien. Luego de decir estas palabras, el Saiyajin afirmó su postura y se inclinó un poco para conseguir una mayor base de apoyo, acunó sus manos y las llevó hacia atrás a la altura de su cadera. De entre sus palmas se empezó a formar una esfera azul resplandeciente que pintó de azul todo el lugar. El Saiyajin pensaba acabar con todo de un solo ataque. Espera, ¿qué estás intentando hacer?, vociferó el comandante Eowyn. No quería que el Saiyajin matara al titán, lo mejor sería capturarlo y obtener información de él. Ni lo uno ni lo otro. Desde su aparente estado de derrota, la titana normal dio un poderoso rugido que hizo estremecer a todo a su alrededor, incluyendo a los soldados y un poco al Saiyajin. Pensó que se trataba de un simple grito de desahogo por su situación actual, pero no fue así. Desde todas las direcciones del bosque pudo sentir como la presencia de los demás titanes normales se agitaba con violencia. Era como si el grito de la titán hubiera despertado algo en ellos que los volvía más violentos de alguna forma. Suban a los árboles, les gritó a los soldados, abandonando su postura de ataque. Sintió como los titanes se acercaban a gran velocidad a su ubicación, y no pudo evitar preocuparse por la vida de los soldados. Afortunadamente, estos ya habían trepado a la cima de los árboles, allí estarían a salvo. Segundos después, una gran cantidad de titanes llegaron corriendo desde todas las direcciones, ignorando por completo a los soldados y enfocándose únicamente en la titana normal. Con gran avidez, estos empezaron a devorar el cuerpo de la titán, en presencia de los soldados que miraban horrorizados el grotesco espectáculo de ingesta de carne de titán, orquestado por los mismos titanes. Fin del capítulo. Aclaraciones. Honda es esa arma que se compone de dos cuerdas o correas, en cuyos extremos se suelta un receptáculo flexible desde el que se dispara un proyectil. Un buen ejemplo se ve en la pelea de David contra Goliat, donde David le arrojó una piedra con una honda al gigante. 2. El poder de Goku se vio un poco reducido por mantener por mucho tiempo la técnica de clonación activa. Su poder bajó de 170 unidades a 130 unidades, una gran pérdida de energía si lo sumas por 3. Aún así considero que este es perfectamente capaz de mantener una pelea e incluso salir victorioso ante cualquier titán, claro, a excepción del titán colosal, este sí le sería imposible en su estado debilitado.